Pero bueno, voy a comenzar porque voy a cambiar la dinámica, ya más que una cuestión de que me hablen o de que haya preguntas y respuestas. Sí van a interactuar, vamos a interactuar, pero va a haber más como un contenido específico. Como se podrán dar cuenta, el día de hoy les tengo preparada una charla sobre Lao Tse. La filosofía oriental también es muy importante. Mucha de la filosofía oriental es la que propicia la filosofía occidental, o más bien la que es el origen de la filosofía occidental. Entonces es muy importante que analicemos también la filosofía oriental. Y en específico les voy a hablar de Lao Tse. Lao Tse en realidad no se sabe si existió o no existió. Se dice que Lao Tse es como el seudónimo de un compendio de varios filósofos orientales o de varios pensadores orientales que hicieron una recopilación de todas sus ideas, de sus máximas filosóficas y las fueron organizando dentro de un compendio y que llegó a ser este tal Lao Tse. Es más o menos como lo que pasaba en la literatura con Shakespeare, que muchos dicen que Shakespeare en realidad nunca existió, sino que son los literatos, que son los pensadores de la antigua Reino Unido, principalmente Inglaterra, y que juntaron todas sus ideas literarias, que juntaron todas sus historias, sus novelas, y las hicieron en un compendio bajo el seudónimo de Shakespeare. Se dice que es muy probable que pasara lo mismo con Lao Tse. No se sabe en realidad qué fue lo que pasó. Ahorita vamos a ver un poco más la profundidad, lo que es la filosofía de Lao Tse. Bueno, vamos a hablar de Lao Tse. Lao Tse se dice que existió alrededor del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Acá, como se podrán dar cuenta, les puse en la imagen del sexto antes de Cristo al quinto antes de Cristo, porque no se sabe en realidad si fue en qué periodo fue el que nació y si en realidad existió, pero se dice que data más o menos de esa época, ¿no? China estaba en un momento turbulento en cuanto a cuestiones políticas, muy, muy turbulento, porque acababa de caer la dinastía Zhou, ¿no? Entonces la dinastía Zhou fue una de las dinastías más importantes de China, pero a diferencia de lo que sucedía en otros países en Asia, la dinastía Zhou tenía pues obviamente la cuestión que era el imperio, que era el líder, que era la figura de un líder, ¿no? Y la caída de la dinastía lo que propició es que hubiera cambios en la forma en la que había un estatuto dentro del gobierno, dentro de la política, cómo se manejaba. Y empezó a crearse una nueva clase de sociedad que controlaba a la China antigua. Entonces, hubo una especie como de administradores, de magistrados, que lo que hacían es que en las cortes se encargaban de buscar las estrategias para poder ser unos gobernantes justos o ser unos gobernantes adecuados. Ya no nomás la figura de una persona, ya había un compendio de gente, ya había un conglomerado de individuos que eran intelectuales o supuestamente intelectuales, que iban a buscar la forma de gobernar de una manera justa, ¿no? A esto se le conoce en la antigua China en ese momento como la escuela de los 100, perdón, la escuela de pensamiento de los 100 o la escuela de pensamiento de los 100. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo muchos filósofos de por medio, que hubo muchos pensadores que trataron de aportar sus ideas. Uno de ellos, Lao Tse, les digo, en realidad no se sabe si Lao Tse existió o no existió. Confucio es uno de los grandes de la escuela del pensamiento de los 100. También Mao Tse, en fin, tenemos muchos chinos, muchos filósofos orientales que formaron parte de esta filosofía que revolucionó la forma de pensamiento y la forma de gobernar que tenían los asiáticos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en la Grecia antigua estaba sucediendo algo similar, ¿no? Había mucha inestabilidad política, había muchas guerras, perdón. Como sabemos, existía la guerra del Peloponeso, la guerra entre Esparta y Grecia, que causó mucho tumulto en la forma en la que se gobernaba. Si en realidad las polis funcionaban, si en realidad la democracia funcionaba, pues era una cuestión que era digna de analizarse y que era una cuestión que había que analizar para poder comprender lo que había que hacer en las antiguas civilizaciones, ¿no? ¿Qué buscaban? Buscaban estabilidad, que hubiera un cambio, o sea, ya saben, todo lo que buscamos de materia política, perdón, usualmente todos, que queremos que haya un verdadero cambio, que haya un beneficio a la sociedad, que haya un gobierno justo, pues eso también se buscaba en la antigua Grecia y en la antigua China. Entonces, aunque eran ideas un tanto diferentes, ambos buscaban lo mismo, ¿no? Principalmente había que dejar de lado a la religión. En la antigua China se creía en deidades, en la antigua Grecia se creía en deidades, en la antigua China se analizaba esta visión desde los antepasados, los ancestros, también en la antigua Grecia pasaba lo mismo, entonces estaban viviendo una situación muy, muy similar. Entonces,
la filosofía china o la filosofía oriental, si ven que volteo es porque tengo mis apuntes, entonces por eso lo estoy checando, no crean que los estoy ignorando, ¿no? La filosofía china evoluciona con ciertas prácticas políticas que buscaban y se enfocaban principalmente en la moral y la ética. O sea, es decir, se acabó el hecho de que busquemos el beneficio de los reyes, de los gobernantes, de los imperios y tratemos de buscar una forma justa de gobernar en cuanto a la moral y la ética. Esto es algo que hoy en día ya no se ve, o sea, yo digo ya no se ve porque hablamos de cuestiones económicas, hablamos de cuestiones sociales, de políticas, etcétera, pero en realidad hablamos de moral y ética. Tal vez los gobernantes de hoy en día sí lo hacen, pero desde una perspectiva de equidad de género, de la buena convivencia o lo que ellos consideran que es la buena convivencia, pero en realidad ya no hay pensadores. O sea, no hay pensadores que se dediquen a ver qué es lo que está sufriendo la sociedad, qué es lo que está padeciendo la sociedad y tratemos de atacar ese problema. No, ahorita el problema más importante es la pobreza, es la desigualdad, es el crimen, etcétera. Sin embargo, sí yo considero que sería necesario que en esta sociedad se hable y se toque de moral y ética, ¿no? Y bueno, obviamente para la China antigua pues no tenían ese problema, en ese momento era como lo que se pensaba o lo que se analizaba era la naturaleza del cosmos, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, por qué llueve, qué son los planetas, qué son las estrellas. Los chinos llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Hay que pensar en el ser humano. Se empezaron podemos catalogarlo como un humanismo, o sea, empezó a centrarse la ideología en un humanismo, pero no es en realidad tal cual hasta ese momento. Entonces, apareció una figura que era la más importante en ese entonces de la filosofía. No es por desacreditar ni a Confucio, ni a Mao Tse, ni a nadie de los filósofos orientales antiguos, pero apareció la figura de Lao Tse, o lo que se cree que fue Lao Tse, de acuerdo a lo que se sabe de su existencia, ¿no? Y él escribe un libro, o se le atribuye un libro que se conoce como el Dao de Jing. Dao de Jing. Recuerden que todo el idioma chino es monosilábico, entonces por eso es Lao Tse, Confucius, Dao de Jing, que significa el camino y el poder, o el camino y su poder. Esa es como la traducción que tiene el Dao de Jing, ¿no? Se le atribuye a Lao Tse, lo pueden encontrar como Lao Tse, Lao Tzu, Lao Tse, dependiendo de la traducción, si es inglés, español, etcétera. Pero pueden encontrarlo de esas formas, pero es la misma figura, porque en realidad no sabemos. Este que les puse aquí abajo es el que supuestamente es Lao Tse, pero no se sabe a ciencia cierta si existió o no existió. Él hace uno de los primeros intentos de proponer una teoría de un gobierno justo. Ahora, ¿qué entendemos por un gobierno justo? Es bien difícil hablar de la justicia, todos los filósofos lo han tratado, Aristóteles, el pilar de sus valores era la justicia, hay que hacer las cosas justamente. ¿Qué es lo justo? Ustedes, si quieren dejarlo en los comentarios, ¿qué es para ustedes lo justo? ¿Qué es para ustedes la justicia? Porque cada quien puede tener una interpretación completamente diferente de lo que es la justicia, ¿no? Pero lo que buscaba Lao Tse o lo que buscaban los pensadores chinos después de la caída de la dinastía Zhou era un gobierno justo basado en la virtud, que si lo analizamos y hacemos una comparación con la filosofía griega, es la virtud muy importante en Platón, la justicia muy importante en Aristóteles. Entonces tenemos dos valores de la filosofía griega o dos no sé, como elementos de la filosofía griega que se englobaban en Lao Tse. Él decía, hay que tener un gobierno justo, pero que se base en la virtud, que de hecho en chino, de se conoce como virtud. Entonces vamos a ver varios puntos y varias palabras en chino que tiene que ver con la filosofía de Lao Tse, ¿no? ¿Qué es un gobierno justo basado en la virtud? Bueno, Lao Tse nos va a explicar en el Dao de Jing, qué es o lo que se supone que debe ser un gobierno justo basado en la virtud. Él va a decir que esto se va a encontrar guiado o basado en lo que él va a llamar el Dao, que Dao en chino significa el camino, ¿ok? ¿Qué es el camino para Lao Tse? Bueno, les voy a ir explicando poco a poco. Sin embargo, esta ideología de un gobierno justo basado en la virtud va a evolucionar a una filosofía de pensamiento que se puede malinterpretar como religión, que es lo que conocemos hoy en día como el taoísmo. Ojo, el taoísmo con T está un poco mal traducido porque en realidad debería ser daoísmo con D, porque es que está basado en el Dao de Jing, de Lao Tse, que significa el camino, la forma de vivir, ¿ok?
Esa es la filosofía de Lao Tse, o lo que se le interpreta o se le atribuye a Lao Tse. La filosofía oriental o los chinos hablaban o creían en los cambios cíclicos. ¿Qué significa esto? Bueno, para comprender el concepto tal cual del camino o del Dao, es necesario conocer un poco sobre la filosofía china o el pensamiento chino, que es el cambio constante en el mundo. Ellos creían en el cambio constante en el mundo, ¿no? Todos los cambios son cíclicos, todos los cambios tienen un movimiento continuo. Si nosotros pensamos en la física y lo que hemos hablado en otros lives sobre Heráclito, yo me voy a filósofos griegos o me voy a filósofos occidentales, porque son los filósofos que más conocemos, son los filósofos que más se han estudiado, los que más se han tratado, pero no quiere decir que tengan la razón absoluta, sino que lo que estoy tratando de hacer son ciertos paralelismos, ciertas analogías de la filosofía griega con lo que también sucedía en la filosofía oriental, ¿no? Entonces, ellos creían en el cambio, en esas cuestiones cíclicas, que el movimiento era continuo, y que en todo existía una dualidad. Fíjense qué interesante es esto, porque también Pitágoras hablaba de la dualidad. Cuando hablamos de Pitágoras pensamos en números, pensamos en el teorema de a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Pitágoras no era únicamente eso. Les recomiendo que vean el video de Pitágoras que tengo en mi canal de YouTube, o en Spotify también lo pueden escuchar, donde hablamos, perdón, de la divinidad de los números y la importancia que tienen los números en la filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo, pero bueno, Pitágoras hablaba que había muchos números en el universo, pero que había dos principales, que eran el 1 y el 2. El 1 que era la divinidad y el 2 que era la dualidad de la vida, la dualidad de la naturaleza. O sea, Dios es único e indivisible, según Pitágoras, pero según Pitágoras, el número 2 era la dualidad, o sea, es decir, hombre-mujer, luz-obscuridad, frío-calor, etcétera, ¿no? Para los chinos era muy similar. Nosotros pensamos en esta dualidad como opuestos. Los chinos lo pensaban como complementos. Tiene que haber luz para que haya obscuridad y tiene que haber obscuridad para que haya luz. Tiene que haber día para que haya noche y que haya noche para que haya día. Y así sucesivamente. Recuerden, ellos creían en esta cuestión cíclica, ¿ok? Entonces, al ser cíclico, no eran opuestos, eran complementos. De aquí surge, o lo que más adelante se va a conocer como el yin y el yang, que es lo bueno y lo malo, entre comillas, ¿no? Que está, ya saben, bueno, de hecho tengo aquí algo que lo puede representar. Este es el yin y el yang, ¿no? Esta es la figura que ustedes conocen como yin y yang. Yo tengo esta esferita que suena, porque es para meditación, del yin y el yang, que es un balance. Entonces, los chinos creían en el balance y creían que todo era cíclico y que no eran opuestos, sino que era uno correspondiente de otro. Y eso es bien importante porque creemos que las cosas malas que nos pasan o las cosas que nos pasan, que interpretamos como negativas, son malas. En realidad, los chinos decían, no son malas. Lao Tse decía, no es malo, es simplemente el principio de lo bueno. Cuando te pasa algo malo, usualmente evoluciona algo bueno. Constantemente te pasa algo bueno, tiende a evolucionar a algo malo. Entonces es complementario, pero no es opuesto, ¿ok? Entonces están relacionados, hay una correlación entre ellos. Eso es lo que pensaban los chinos y es lo que pensaba Lao Tse principalmente en esta forma de pensamiento que es Dao o el camino, ¿no? Ahora, el proceso del cambio, según Lao Tse, es visto como una expresión del Dao. O sea, el Dao se está expresando, el camino se está expresando y el cambio es parte de, y tiene que ver con la filosofía heracliteana de que el cambio es inevitable y constante. Entonces, fíjense qué paralelismos hay y qué relación tan interesante hay entre estas filosofías, ¿no? Entonces, en este Dao, según Lao Tse, se evoluciona lo que son las 10,000 manifestaciones del Dao. No es que sean específicamente 10,000 manifestaciones, pero así lo plantea Lao Tse porque supuestamente todo en el universo está dividido en muchas cosas, que ya lo habíamos visto también en el live de ayer, ¿no? Que hablábamos de, no me acuerdo si fue ayer o antier, ya no me acuerdo, pero lo hemos visto en otros lives, que es la sustancia única de Spinoza o incluso las mónadas de Leibniz. Aquí pensaba Lao Tse, hay 10,000 manifestaciones del Dao, no es única la manifestación del Dao. ¿Qué quiere decir que existan 10,000 manifestaciones? Al ser una de estas 10,000 manifestaciones los seres humanos, Lao Tse decía que no tenemos ningún estatus especial, no tenemos ninguna característica especial que nos diferencie de todo lo que está allá afuera, de todo lo que interactúa en el mundo, de todo lo que es correlativo, de toda la dualidad que hay allá afuera.
Pero sí hay una particularidad que tenemos los seres humanos, a diferencia de las 10,000 manifestaciones que decía Lao Tse, que es nuestro deseo y nuestro libre albedrío. ¿Qué entendemos por deseo? Si lo quieren escribir aquí, alguien dígame, ¿sabes qué? Creo que el deseo es esto, creo que el libre albedrío es esto. También ya hemos hablado del libre albedrío, lo vi desde la perspectiva de San Agustín, de todas maneras vamos a verlo en algún otro episodio porque es muy importante hablar del libre albedrío. Pero ¿qué entendemos por el deseo? ¿Qué entendemos por el libre albedrío? ¿No? Bueno, el deseo es este anhelo que los seres humanos tenemos. Los animales no lo tienen, las plantas no lo tienen, la tierra no lo tiene. Tienen respuestas, tienen impulso, tienen comportamiento, tienen cambios, pero no tienen un deseo, no hay anhelo de por medio, no hay una manifestación de sentimientos. Ahora, el libre albedrío es la toma de decisiones. ¿Qué tanto me va a afectar? ¿Qué tantas consecuencias voy o debo de asumir a las cosas que haga, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a diferenciar según Lao Tse. Sin embargo, este libre albedrío y este deseo va a generar un conflicto en el Dao. ¿Por qué? Si Dao es el camino y Dao es la forma en la que se deben de hacer las cosas para vivir en armonía, para vivir en correlación, yin-yang, noche, día, luz, obscuridad, hombre-mujer, nuestro libre albedrío puede ponerle el pie al camino y causar una perturbación en el camino. Entonces, la única participación que tenemos en el camino es nuestro libre albedrío, y lo peor que puede pasar es que lo que hace es que le causa una perturbación al camino. Y esto rompe el balance armonioso que tiene el camino. Esto, si lo pueden analizar, o quien me esté escuchando, tiene mucho que ver con el determinismo. O sea, si nosotros analizamos a Lao Tse desde una teoría en particular, sería determinista. Hay un camino, hay una forma de hacer las cosas. Pero nosotros, y nuestro libre albedrío y nuestro deseo, rompe esa forma de hacer las cosas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la forma de volver a regresar al camino, de tratar de vivir en armonía, de tratar de vivir en el yin y el yang. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces tenemos más yin que yang, a veces tenemos más positividad, bueno, no es positividad, no, optimismo, por así decirlo, optimismo y negatividad. Entonces, siempre hay algo que sobresale o que rompe la balanza, ¿no? Entonces, el daoísmo lo que busca es encontrar ese equilibrio una vez más, porque en nuestro deseo y en nuestro libre albedrío podemos nosotros encontrar de nuevo el balance. Y hay que recuperar el balance en nuestras vidas. Y analicémoslo. Recuerden, el propósito de hablar de filosofía es hablar de filosofía que nos sirva. Entonces, pensemos en nuestro día a día. El trabajo, la familia, la pareja, etcétera, lo que ustedes pueden llegar a pensar, nos puede generar cierta incomodidad, cierto desbalance, cierta carencia de armonía. Y no lo hablo que lo hagamos de manera directa, sino que nuestro comportamiento y nuestro diario quehacer, nuestro raciocinio, puede causar este cambio en la armonía interna y con la naturaleza. Yo les pregunto, aquí a los que se me están escuchando, muchas gracias una vez más por compartir, por sus likes. Tenemos, ¿qué? 1,300 likes, creo. Es que no alcanzo muy bien, estoy medio cegatón. Denle like para que esto pueda llegar a más personas. Pero, ¿en qué momento se sienten ustedes en armonía en la vida, que se sienten que tienen un balance? Es muy difícil en este caos, en este desastre que estamos viviendo día a día en nuestras vidas, que estamos en caos total. ¿En qué momento se sientan y dicen, voy a tratar de pensar qué sienten las plantas, qué hay en el universo? No hay tiempo para eso. Lao Tse decía, sí hay tiempo, pero nosotros damos prioridad a las cosas que nos suceden día a día. Y lo peor es que damos prioridad a aquellas cosas que nos causan más desbalance que aquello que nos causa balance. Niéguenme si no. O sea, a ustedes se enfocan, o nosotros nos enfocamos más en las cosas negativas que en las cosas positivas. Casi todos es de, ay, ¿por qué son así? ¿Por qué mi jefe es así? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen lo otro? Etcétera, etcétera, bla, 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 bla. No se ponen a pensar que tienen salud, que tienen familia, que tienen estabilidad emocional, o sea, de los que la tengan, ¿no? No, lo que es bueno lo damos por sentado. Lo que es malo lo enfatizamos, dice Lao Tse. Ni una ni otra, porque los extremos son malos. Lo que tenemos que hacer es llegar a un balance y poder decir, lo bueno que me pasa, tengo que agradecerlo, lo malo que me pasa, tengo que aprender de ello y superarlo para estar en constante balance. ¿Es complicado? Sí. ¿Es imposible? No. ¿Qué necesitamos? Razonarlo, pensarlo, darnos un tiempo, ocupar un momento de nuestras vidas para decir,
estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo correcto o lo que ustedes consideran correcto, soy bueno en lo que hago, etcétera, ¿no? O sea, analizar lo que pasa en su día a día. Pocas personas lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos tan englobados y tan saturados y tan comidos por el mundo que lo único que hacemos es responder a nuestros impulsos, pero no analizamos las decisiones que hacemos. Entonces el daoísmo lo que busca es eso, que razonen y que actúen. Y aquí viene lo demás del daoísmo. ¿Por qué? Si ustedes siguen al Dao, decía Lao Tse, filosofar sobre el Dao, o sea, es decir, que yo me ponga a pensar y a razonar sobre el camino mismo, no me va a servir de absolutamente nada. Ojo, no me estoy contradiciendo con lo que les acabo de decir. Él dice que hablar o filosofar sobre el Dao no nos sirve, el camino. ¿Por qué? Porque eso está más allá de nosotros. Es como una especie de plan divino, algo que está escrito, algo que tiene un orden lógico y coherente divino que está más allá de nosotros. Entonces, el pensar sobre eso, en realidad, pues no nos ayuda de mucho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada, aguas. Puede malinterpretarse como que tenemos que hacer nada, pero no. Va a decir Lao Tse, o bueno, vamos a ver lo que es lo que dice Lao Tse. Dice, se lo voy a decir una cita tal cual. Filosofar sobre el Dao no tiene sentido porque está más allá de lo que los humanos pueden concebir. Esto se encuentra en el Dao de Jing. Se los voy a repetir. Filosofar sobre el Dao o sobre el camino no tiene sentido porque está más allá de aquello que los humanos pueden concebir. Entonces, como es algo que nosotros no podemos concebir, el que estemos constantemente pensando sobre ello no nos va a servir de nada. Esto se va a caracterizar o se va a llamar en el Dao de Jing como el Wu. ¿Qué significa Wu? El no ser. Hay que tratar de interpretar o que tratar de traducir, porque luego las traducciones tienden a tener ese problema, ¿no? Pero este de no ser o el Wu significa prácticamente vivir de acuerdo al Dao. Hacer lo que el Dao quiere que hagamos. Ahora, ¿cómo voy a saber qué es lo que el Dao quiere si es algo que no puedo filosofar, no puedo razonar y no puedo comprender, ¿no? Entonces, puede llegar a ser contradictorio, puede causarnos cierto, así como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No. Vamos a analizar eso. Hay veces que no lo razonamos y hay veces que es algo tan sencillo y que decimos, güey, ¿por qué no lo hice en algún momento, no? O ¿por qué no lo razoné, diferente? ¿O por qué no intenté razonarlo? A veces somos un tanto dejados, pero es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Ahora, fíjense bien, Lao Tse no significa que Lao Tse no quiere decirnos que no hagamos. Simplemente dice que reaccionemos o que actuemos de acuerdo al Dao, que actuemos de acuerdo al camino, ¿no? Y actuar de acuerdo al Dao o actuar de acuerdo al camino es hacer de acuerdo a la naturaleza. Les voy a citar, ¿no? Dice, el Wu Wei, que es el no actuar, el no hacer, perdón, no significa no hacer. O sea, el no actuar no significa no hacer, sino significa hacer de acuerdo a la naturaleza. Y esto es clave de la filosofía de Lao Tse y pongan mucha atención. ¿Cómo puedo yo actuar de acuerdo a lo que la naturaleza quiere de manera espontánea y de manera intuitiva? No estemos pensando dos veces, no sobrepensemos las cosas. Somos seres que tendemos a sobrepensar absolutamente todo. Y niéguenme si no. Todo el tiempo no sabemos, mejor es algo muy sencillo, pero nos ahogamos en un vaso de agua. Hacemos de algo muy sencillo un problema enorme, hacemos de algo muy sencillo algo brutal y a lo mejor solamente está en nuestras mentes. Ya lo decía Lao Tse, si no lo podemos razonar porque va más allá de lo que los seres humanos podemos concebir, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué nos agobiamos tanto? Actuemos de manera espontánea, actuemos de manera intuitiva, o sea, obedezcamos a nuestro instinto, prácticamente es lo que está diciendo Lao Tse, y vivamos en armonía con la naturaleza. Dice Lao Tse, vivir en armonía con la naturaleza es un camino que está en el Dao de Jing y prescribe un balance de una vida bien, prescribe una vida bien balanceada. Hay que tratar de encontrar un balance. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos, imagínense que tienen a un hombre que está pescando, ¿ok? Y ese hombre que está pescando dice, no, es que necesito llevar muchos pescados al pueblo, necesito llevar muchos pescados a mi familia, tenemos que comer, tiene que comer todo el pueblo. Y se pone a pescar y a pescar y a pescar y a pescar. ¿Qué es lo que va a suceder? Se van a acabar los peces en ese lago. Obvio, estoy dando un ejemplo así como muy extremo, pero es un ejemplo para que más o menos se entienda.
Si ese pescador dice, voy a llevarlo justo para vender, y voy a llevarlo justo para que coma mi familia, y voy a llevarlo justo para que coma el pueblo, va a haber un balance entre lo que él ha pescado y los peces que se están proliferando en el lago. ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza? Hay un exceso de contaminación porque hay un exceso de consumo. Hay un exceso de contaminación porque hay demasiado consumo de hidrocarburos. Hay menos hidrocarburos porque los estamos explotando al máximo. Hay menos agua, hay menos recursos naturales porque no hay un balance. Vivimos en una sociedad, en un mundo que ya no es el balance lo que nos importa. Lo que nos importa es tener más y más. Y eso rompe completamente el Dao, rompe completamente el camino y rompe completamente con la armonía de la vida. Y eso es espantoso porque vean las consecuencias que estamos pagando por estar en esa situación en la que no encontramos un balance, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Si nosotros tratamos de analizar que si seguimos el daoísmo, o sea, no le estoy diciendo vuélvanse daoístas, vuélvanse seguidores de Lao Tse, no, pero tomemos algo de lo que dice Lao Tse y pensemos que si hay una energía o una fuerza divina natural más allá de nosotros, hagamos lo que hagamos, no va a cambiar la forma en la que nuestra vida sigue. Si nosotros buscamos la forma de encontrar un balance en nuestra situación, en cualquier situación que tengamos en nuestra vida, vamos a tratar de llegar a ese balance. Si no estamos pensando todo el tiempo en que me va a pasar algo bueno, algo malo, o sea, no, ya lo decían los epicúreos, ¿no? No desees las cosas, sino espera que lleguen y estate satisfecho de que lleguen. Si no llegan, no te preocupes porque no las anhelabas, no las deseabas. Y esto, fíjense qué relación tiene el epicureísmo con Lao Tse, porque decía, la raíz del desbalance es el deseo y el libre albedrío. Si nosotros eliminamos nuestros deseos, que luego lo vamos a ver también con Confucio, lo veremos con Buda, lo veremos con Mao Tse, que tiene mucha relación estas cosas, ahí es donde vamos a encontrar que el sobrepensar no nos sirve de nada. Lamentablemente lo hemos hecho tanto tiempo, lo hemos hecho toda nuestra vida, que ya es como una praxis normal, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no lo podamos evitar, ¿no? Entonces, en resumen, Lao Tse nos habla del camino, de que este camino tiene una forma de ser y que esta forma de ser, la única forma en la que nosotros podemos llegar pues al balance con la naturaleza y armonía con la naturaleza es siguiendo el camino. Lo voy a poner así, muy resumido. Dao es el camino. Y el camino es la raíz de todas las cosas que se ven y que no se ven, o sea, de todo en el universo, ¿no? Tanto físico como metafísico. El Dao es la fuente de nuestra existencia, de ahí proviene nuestra vida, proviene la naturaleza, provienen las plantas, proviene el mar, proviene absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo alcanzamos el camino, o más bien, cómo alcanzamos el balance con el camino? Lao Tse decía, con una vida, o sea, prácticamente esa es la respuesta a lo que decía Cristina, que cuál es el tip para no sobrepensar. Hay que vivir una vida de meditación y reflexión, pensar qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que actuar racionalmente y no impulsivamente. Tenemos que vivir en paz, en forma simple y tranquila y actuar de manera armoniosa con la naturaleza. Prácticamente eso es lo que nos dice Lao Tse. Tenemos que meditar lo que estamos haciendo, actuar racionalmente, vivir en paz de forma simple y tranquila y actuar en armonía con la naturaleza. Entonces yo les dejaría de enseñanza, o más bien, bueno, no yo, ¿verdad? Ya quisiera yo haber llegado a estas conclusiones como Lao Tse, pero que continúen o que hagan lo que dice Lao Tse, porque puede ser funcional. Digo, si no les funciona, bueno, por lo menos ya lo intentaron, ¿no? Siguieron un pensamiento filosófico que les pudo haber ayudado y que, pues tal vez ahí encontraron una, pues no satisfacción, pero sí encontraron una respuesta a algún problema que pudieron llegar a tener, ¿no? Entonces, les repito, para poder alcanzar el Dao, hay que vivir una vida solitaria de meditación y reflexión, actuar de manera racional, hay que pensar nuestras acciones, hay que vivir en paz de manera simple, de manera tranquila y hay que actuar en armonía con la naturaleza. Entonces, fíjense, esto es bien interesante, o sea, esto es un resumen, o sea, en 36 minutos, 34 minutos que les hice de Lao Tse. Les recomiendo, si tienen la oportunidad de leer el Dao de Jing, la filosofía oriental tiene la ventaja de que es súper sencilla, o sea, en cuanto a palabras, hay que analizarla mucho,
pero es muy digerible, ¿no? Consumista. ¿Cuántas veces no han ido ustedes a la tienda o al súper o a cualquier cosa a comprar lo necesario y el típico, ay, iba por un gansito y salí con 450 pesos del súper, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos pensando armoniosamente y balanceadamente. Si dijéramos, solamente voy a comprar lo que necesito para comer, van y salen con 200 pesos. Bueno, digo, un ejemplo, ¿no? Ya, ojalá viviéramos en México con 200 pesos, ¿no? Pero no pensamos en solamente en tener el balance de lo que necesitamos. Y también por eso, digo, si lo analizamos de otro ejemplo, también por eso existe gente con sobrepeso, también por eso existe gente con enfermedades cardíacas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el alimento es solamente fuente de energía y solamente tener lo que necesitamos. Y por eso debemos de consumir cierto contenido calórico para poder tener función diaria. Pero comemos de más, compramos de más, bebemos de más y eso rompe el balance. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones, nuestro libre albedrío y nuestro deseo dice, ¿por qué no? ¿Sale? Dice, entonces no puedo seguir el Tao de forma individual viviendo en una sociedad capitalista y comunista. Fíjate qué interesante. Perdón, consumista. Ya lo leí como comunista. Recuerda que, Dios mío, recuerda que el propósito de la filosofía de la escuela del pensamiento es buscar una forma de gobierno justo. O sea, esto estoy hablándote a ti como individuo, pero el propósito de la escuela de Confucio, de Lao Tse, de Mao Tse, era que los gobiernos hicieran eso, que no existiese ese abuso y desbalance de la naturaleza. Entonces, ahí te doy un punto a favor, porque no importa, aquí es como el reciclaje, ¿no? No importa que yo recicle mis latas, no importa que yo recicle mi PET, si todas las malditas empresas contaminan 400,000 veces peor que lo que contamino yo. Sin embargo, no les estoy diciendo sean egoístas. No, simplemente les estoy diciendo, si esto les puede generar cierta tranquilidad y balance en sus vidas, pueden seguirlo. Lamentablemente, la sociedad es capitalista, es consumista, es excesiva, es sobreproductora. Entonces, nos cuesta mucho trabajo poder adaptarnos desde una perspectiva individual a la forma en la que funciona el gobierno. Pero lo que buscaba Lao Tse y los pensadores asiáticos de ese momento, China específicamente, era que hubiera una forma de gobierno justo basado en la moral y la ética. Si les pudieran, bueno, tú, Walter, que eres el que más está comentando, si pudieras pensar en un gobierno en la historia que haya sido justo, que haya sido, que haya tenido balance y que haya gobernado con moral y ética, pues te vas a tardar años buscando en Google porque nunca jamás lo vas a encontrar, ¿no? O sea, no vas a encontrar eso. Es que, ay, el comunismo, que todos tenemos lo mismo. No es cierto. O sea, el comunismo de la Unión Soviética, al principio la ideología de Lenin, como que por ahí iba el asunto. Pero con Stalin y ya después lo que fue Brezhnev y Khrushchev y todo lo que conocemos de la Unión Soviética, pues obviamente no fue así, no fue un gobierno genocida, explotador, etcétera, ¿no? Y dices, Walter, depende, ¿qué es la justicia? Bueno, una vez más, si nosotros analizamos qué es la justicia, lo podemos analizar desde muchos filósofos, ¿no? Al principio del live les hablaba que tenía que ver con Aristóteles, que para él la justicia era lo que el universo consideraba justo, o sea, en cuanto a lo que te corresponde, ¿no? No lo que es justo en cuanto a justicia. Entonces, no sé en Lao Tse si sea esa misma perspectiva, pero por lo que hemos visto, lo que les expliqué de Lao Tse, yo podría creer que es lo mismo, o sea, que te toque lo justo, no que haya justicia de que no sé, cometió un crimen y que se haga justicia. No, que te toque lo justo, lo que es lo que te corresponde. Eso es lo que es justo para Aristóteles y por lo que hemos visto aquí también puede ser lo que sea justicia para Lao Tse, ¿no? Entonces, les digo, esto fue un resumen muy, muy pequeño. Les digo, son 40 minutos que hemos hablado de Lao Tse. Podría yo hablarles toda una vida, pero esto es filosofía para todos. Entonces, es hablar y que ustedes conozcan de esta filosofía. Bueno, entonces, esperemos que poco a poco más gente se empiece a conectar y le empiece a encontrar la pasión a la filosofía como la tengo yo y que espero que se note mi pasión por la filosofía. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar en el live. Nos vemos el día viernes y recuerden siempre que la filosofía los acompañe.